Me llamo Amaya, tengo 42. Últimamente pienso seguido que la edad no es una cifra, es una temperatura. Algunas personas la tienen ligeramente elevada, otras constantemente por debajo de lo normal. La mía, como la de una batería que aún guarda algo de carga, pero ya no hasta la mañana. Tengo un hijo que está en sexto grado, David, y un esposo, Julián. Con él todo es como debe ser. Cuentas compartidas, café por la mañana, silencio antes de dormir. Hace tiempo que dejamos de discutir. Cada uno aprendió a esconder el cansancio bajo una capa de estoy ocupado. Vivimos bien, pero no vivimos de verdad. Trabajo en un centro cultural municipal. Conduzco eventos, organizo festivales, a veces grabo textos para audioguías. Me sale bien. Desde afuera, parece que amo a las personas. En realidad, me gusta cuando son felices a distancia, como los fuegos artificiales, hermosos, mientras no caen cerca. Ese sábado debía haber una feria común en el parque, de primavera, colorida, ruidosa. La presentadora desapareció sin avisar. Su teléfono no contestaba, y todos empezaron a buscar con la mirada a alguien que podría reemplazarla. Todas las miradas se detuvieron en mí, como siempre. Amaya, ¿puedes hacerlo?, preguntó la directora, como si esperara que empezara a discutir las condiciones del contrato. Simplemente tomé el micrófono y salí al escenario. Los niños gritaban, globos explotaban bajo los pies, alguien puso música a todo volumen sin preguntar a nadie. Yo dirigía el evento en automático, como si controlara una realidad que podía desmoronarse en cualquier momento. Julián había dicho por la mañana: llegaré después del almuerzo. Ni siquiera le pregunté más. La experiencia me decía que eso significaba no hoy. Y entonces lo vi. A Ramón, el padre de Julián. Apareció en silencio, como siempre. Tenía un termo en la mano izquierda, una cámara colgando del cuello. Está cerca de los 70, pero parece alguien que aún sabe por qué sigue aquí. Ex fotoperiodista. Ahora da clases de fotografía. Sus alumnos, en su mayoría mujeres, que han sobrevivido a 2 maridos y arreglan enchufes ellas solas. Él las adora. ¿Qué pasa? ¿El imperio al borde de la bancarrota otra vez?, dijo sentándose en un banco junto al escenario. Cada día, pero se mantiene con milagros y cinta adhesiva, respondí, y sonreí sin esperarlo. Su presencia no me sorprendió, pero por alguna razón me dio una sensación de suelo firme, como si yo no estuviera en medio de esa organización tensa, sino en una pausa corta entre el debo y el después, sin insinuaciones, sin flirteos, simplemente aire respirable. No me fotografiaba directamente, pero a veces la cámara giraba hacia mí. Yo lo notaba y no apartaba la vista. Su mirada era la misma que en nuestra boda, con esa sinceridad triste de alguien que entiende más de lo que se permite decir. El día pasaba. Los niños corrían, aplaudían. Yo entregaba premios por el mejor rostro pintado y el hurra más fuerte. Pero aún así, me descubrí pensando que solo me sentía en paz cuando sabía que él estaba cerca, incluso en silencio. Y en un momento, cuando me giré y lo vi fotografiando a una mujer mayor con un tatuaje marino en la pantorrilla, sentí una extraña gratitud. No hacia él, incluso, sino hacia el hecho de que aún existe alguien que ve, sin obligación, sin hacerlo por cumplir, sin necesidad. Simplemente ve. Al principio de la semana nos cruzamos de nuevo, esta vez en el centro, después de un evento de una serie literaria para adolescentes, donde yo había leído textos al micrófono, aunque ya ni recordaba bien el contenido. Ramón se quedó después de que todo terminó, no por compromiso, por interés, y yo, por alguna razón, no tenía prisa por irme.
Amaya, ¿tienes un momento? Pensé que un café después de todo esto no estaría de más. Estaba de pie bajo un arco en sombra, junto a la entrada. En su mano, dos vasitos, uno ya sin tapa, el otro goteando un poco entre los dedos. Él no llevaba accesorios, no tenía la costumbre de adornar las palabras. Simplemente sabía aparecer justo cuando antes me decía a mí misma, tal vez solo es cansancio, ya pasará. Salimos a la calle, nos sentamos en unas escaleras anchas de concreto detrás del edificio. Allí siempre hay sombra y huele a asfalto caliente. Cerca se escuchaban martillazos. Alguien cambiaba ventanas. Nadie nos prestaba atención. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente te sentaste sin tener que hacer nada? Preguntó, mirando una paloma que picoteaba migas en una grieta entre las baldosas. Lo pensé. En serio. Probablemente antes de casarme, antes del hijo, antes de todos esos, ¿y quién lo hará sino tú? Y a ti se te da tan bien. Él no se rió, solo guardó silencio, y eso valió mucho más que cualquier consejo o deberías encontrar tiempo para ti. Sabes que no sirvo como salvador, dijo tras un minuto, pero sé estar cerca cuando hace falta. Lo miré, su mirada directa, cansada, pero tranquila. Sin suposiciones, sin trampas. Solo una persona que hace mucho aprendió a no meterse donde aún no se ha limpiado. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba un poco, como si alguien me quitara un abrigo que seguía usando incluso en verano, solo por costumbre. ¿Sabes? Dije, tragando un sorbo de café frío. Ya no estoy segura de saber cómo no ser útil. Solo existir sin tener que mejorarle, arreglarle o explicarle algo a alguien. Eso se puede desaprender, como fumar, poco a poco. Su voz era cálida, no suave, cálida, como un suéter que hace años no usas, pero aún recuerdas su olor. Nos quedamos un rato más, en silencio. A veces hablábamos de cosas triviales, que una cafetería en el centro cerró, que los nuevos bancos del parque ya están torcidos desde el primer día, pero entre esas conversaciones quedaba espacio. No silencio, espacio. Y en ese espacio, de repente, quise contarle algo sobre mí, no sobre el trabajo, no sobre mi hijo, no sobre Julián, sino sobre cómo antes soñaba con estudiar arquitectura, cómo coleccionaba fotos de puertas antiguas y anotaba cómo les daba la luz, que una vez incluso grabé un corto en VHS sobre unas escaleras que no llevaban a ningún lado. ¿Por qué no seguiste con eso?, preguntó él. Porque era más necesaria en otra parte. No dijo nada, solo levantó la cámara, sin encenderla, y la puso sobre sus rodillas como si recordara algo propio. Y yo pensé, hay quienes callan, y te vuelves más tú, y hay quienes hablan, y tú desapareces por partes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía simplemente sentarme en unas escaleras, y que nada pasaría, y que eso no da miedo. Unos días después de aquella conversación en las escaleras, Bruno, nuestro viejo gato, empezó a cojear. Al principio pensamos que simplemente había saltado mal desde la cama, pero cuando dejó de subirse a su alféizar favorito y no permitía que le tocaran la pata trasera, pedí cita en la clínica veterinaria. David estaba en casa ese día. En su escuela tenían jornada de consejo docente. Estaba en la cocina, con los auriculares puestos, un test de inglés impreso frente a él y una tablet en el regazo, con algún juego de criaturas que ni siquiera sé nombrar. No quiero que botemos a Bruno a la calle, dijo de repente. ¿Y de dónde sacaste que lo vamos a botar? Por si acaso. En los libros algunas mamás hacen eso cuando el gato se rompe la pata. O peor,
cuando ya está viejo. Lo abracé por los hombros. David siempre ha sido un poco más adelantado en sus pensamientos que en la edad. Nosotros no salimos de un libro, le dije. Y Bruno aún no ha dicho su último miau. En la clínica había mucha gente. Yo sostenía la transportadora con Bruno, que de vez en cuando emitía un quejido ofendido y grave. Y entonces, mientras yo miraba el reloj sobre la recepción, alguien se sentó a mi lado. Tiene la misma cara que mi perro cuando le doy pastillas. Desconfianza, dignidad y un poco de drama. Me giré. Ramón. Su perro yacía a sus pies, largo y rojizo, orejas tiesas, expresión eternamente sorprendida. No me sorprende que nos crucemos aquí, le dije. Este parece ser uno de tus lugares favoritos. Bueno, el segundo después de la cafetería bajo la escuela de foto. Después de la consulta, nada grave. Distensión, pomada, reposo. Ramón propuso que diéramos un paseo. Si no tienes prisa para volver a casa, aclaró. Le avisé a David que pasaría por el supermercado. Él sabe cómo llamar a la abuela si necesita ayuda. Caminamos a lo largo del río, donde normalmente la gente pasea con perros. El agua estaba tranquila, baja. Hablamos de cosas simples, noticias de la ciudad, de cómo la gente ya casi no mira a los ojos en la calle, solo a sus pantallas. Te ves muy viva, dijo él, aunque un poco desgastada. Guardé silencio unos segundos. Luego exhalé. Y tú pareces tranquilo, pero por dentro eres como las entrañas de la ciudad. Zumbido, tensión, corriente. Todo se mantiene, pero dudo que sea fácil. Sonrió, sin defenderse. Seguimos conversando, sobre David, sobre cómo me dijo que no quería que el gato pensara que lo van a reemplazar. Sobre el perro de Ramón, que se asustó con la aspiradora y se escondió 3 días en el baño. Sobre la edad, sobre cómo antes pensábamos que a los 40 todo ya estaría en su lugar. Y Number, a veces pienso que contigo me siento tranquila, no ligera, no divertida, no apasionada, dije, justo tranquila, y eso me sorprende. Ya no estoy acostumbrada. La tranquilidad no es menos que todo lo demás, solo que nadie nos enseña a esperarla. Asentí. Y cuando nos despedimos y caminé hacia el supermercado por la leche, esa frase seguía resonando en mi cabeza. Y entendí, no fue un encuentro casual. Fue alguien que escucha no solo las respuestas, sino también lo que no alcanzaste a decir. De aquel paseo me quedó la sensación de que algo nuevo se había abierto dentro de mí. No ligereza, espacio. Pero los días laborales no tardan en devolverte a la rutina. David trabajaba en un proyecto de geografía, algo sobre los relieves de Sudamérica, mientras comía galletas sobre el cuaderno. Julián volvía a llegar tarde del trabajo, pero yo ya ni miraba el reloj para ver cuándo debía estar en casa. Decidí preparar la cena, una que hacía tiempo no cocinaba, dorada con romero, ensalada con higos y queso feta, unas rebanadas de baguette tostadas al horno. No porque tuviera inspiración, sino porque quería, al menos en algo, crear la apariencia de una cosa completa, un fragmento de vida terminado. Al menos, sabroso. Sirves como en un programa de cocina, dijo David, asomándose a la cocina. Pero igual me voy a comer una mini pizza. ¿No te ofendes? Solo si me haces una reseña. Por puntos. Con descripción de textura y posgusto. ¿Puedo incluir el contexto social? Obligatorio. Sonrió y desapareció en su habitación. Yo me quedé poniendo la mesa para 3. Julián llegó alrededor de las 7. Auriculares puestos. Una manga del abrigo aún en el hombro. Teléfono en la mano. Me hizo un gesto con la cabeza. Besó a David en el pelo y se sentó sin decir nada. Hola, estoy.
dijo, sin levantar la vista. Ramón nos había avisado a Julián y a mí que podría pasar. Si aún no es tarde, me daría una vuelta. Tengo una botella que sabe mejor con conversación. Le respondí. Hoy cenamos todos juntos. Ven. Apareció como siempre, sin ruido innecesario. Una botella de vino, una tarta de manzana en una bolsa. Me abrazó con ligereza, sin tensión. David lo saludó breve, pero con calidez. Entre ellos siempre hubo un idioma propio de respeto, un poco de distancia, un poco de confianza. La cena transcurría en silencio. Julián hojeaba algo en el teléfono. David comía su pizza, pero espiaba el pastel. Ramón hablaba con él sobre un juego que estaba creando. Algo tipo juego de rol de mesa con reglas propias. ¿Ya tiene nombre el juego?, preguntó Ramón mientras David extendía las cartas sobre la mesa. Sombra sin luz. Suena serio. Es que no es un juego alegre. Aquí todo depende de lo que no ves. Y las reglas son complicadas. Son simples, pero no al principio. Vi cómo Ramón sonreía levemente, y luego cómo me miraba, sin palabras, no con interés, con atención. Después de cenar, Julián se levantó sin tocar la ensalada. Dijo, gracias, mecánicamente, y se fue a su habitación. David también desapareció, con auriculares, un cuaderno. La tarta quedó intacta. En la cocina, Ramón y yo recogíamos juntos. En silencio, lavaba los platos, los enjuagaba, quitaba el agua de los bordes de las tazas. Ambos parecen cansados, dijo sin mirarme, pero por razones muy distintas. Me apoyé en la encimera. Por primera vez en el día, dejé de mantener la espalda recta. Llevo tanto tiempo en modo unidad útil que, cuando de pronto nadie espera nada de mí, se siente como algo sospechosamente liviano. Finalmente, me miró. Sus ojos, como si hubieran sostenido durante mucho una pregunta que igual no se diría. Luego se secó las manos con un trapo, lo colgó con cuidado y salió de la cocina sin volverse. Pero su presencia quedó en el aire, no como una acción, ni como una insinuación, como algo que nunca se fue. Simplemente estaba. Me quedé un buen rato junto al fregadero, pensando en esas cosas que no necesitan nombrarse para ser verdaderas. Pasó un buen tiempo sin que viera a Ramón después de aquella cena. Para ser sincera, lo evité un poco. No por vergüenza ni por culpa, más bien por cierta cautela interna, difícil de llamar miedo, pero definitivamente algo parecido. Esa noche él no hizo nada especial. No me tocó, no se quedó de más, no presionó. Pero su mirada fue como una pregunta aún no formulada en voz alta. Y luego me llamaron de la escuela de fotografía. Habían encargado un catálogo para la exposición de sus alumnos. Yo debía llevar unos ejemplares y coordinar el diseño. No caí en la cuenta de que Ramón estaría dando clases a esa hora. Simplemente fui, como siempre, sin avisar, con la bolsa bajo el brazo, con el abrigo que aún olía un poco a tinta de imprenta. En el aula había una quincena de personas, casi todas mayores de 50, algunas con boina de lana, otras con camisetas de festivales de rock pasados. Estaban sentados en semicírculo, cada uno mostrando su fotografía. Un picaporte antiguo, la luz en la ventana de un autobús, la mano de una mujer con una bolsa del mercado. Todo, aparentemente detalles. Pero en esas imágenes había algo que te obligaba a mirar más de lo necesario. Y no por la composición, sino porque habían visto lo que la mayoría pasa por alto cada día. Ramón estaba de pie junto al pizarrón. A veces se quitaba los lentes, se rascaba la barbilla, preguntaba en voz baja, sin dar lecciones. ¿Qué fue lo que te detuvo en este encuadre? ¿Qué vino primero, la mano o la sensación de que alguien dejó algo atrás? Cuando me vio,
Solo inclinó un poco la cabeza, sin gestos de más. Continuó la clase sin hacerme parte del momento. Eso me relajó. Me quedé hasta el final. Me senté en una silla al fondo, apartada. Observé cómo se reían, discutían, mostraban sus errores sin vergüenza, como si fueran parte natural del aprendizaje. Hacía mucho que no veía personas que realmente querían aprender. No por una nota, no por si acaso, sino solo para sentir el mundo con más nitidez. Después de la clase se me acercó, discretamente, como siempre. Te quedaste, no era necesario, pero me alegra. Siento como si hubiera olvidado que puedo ser interesante, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma, como si la frase se hubiera escapado antes de ser medida. Me sostuvo la mirada un momento. No lo olvidaste. Solo llevas mucho tiempo viviendo como si tuvieras que explicarlo todo. Y ambos nos reímos. No en voz alta, sino con esa risa que tiembla un poco por dentro. Yo reía, pero algo dentro de mí se vino abajo, porque él lo vio. No a una versión alternativa de mí, no a la que podría haber sido, sino a la verdadera, la que había escondido hace tiempo entre reuniones, listas de tareas y entregas a tiempo. Yo estaba parada en medio del pasillo, con una bolsa vacía de catálogos en la mano, el murmullo de pasos ajenos alrededor, y de pronto me invadió el miedo. Ese que sientes cuando alguien te mira sin pedir nada, pero te ve tan claro que solo quieres huir o quedarte para siempre. No sabía qué elegir. Esa misma noche, ya en casa, me senté junto a la ventana con la laptop, como si fuera a trabajar. Pero en lugar de eso, le mandé un mensaje breve, sin calcularlo, sin pensarlo demasiado. Gracias por hoy. Fue bonito simplemente estar. La respuesta llegó media hora después. No larga, no dramática. Hace mucho que no pensaba que alguien pudiera sentirse bien conmigo. Gracias a ti. Y yo me quedé sentada en la sala, con la ciudad nocturna tras el cristal, y por primera vez en muchos años no intenté poner todo en orden, porque a veces que alguien simplemente esté cerca ya no es poca cosa. No entendí de inmediato qué fue lo que cambió después de ese breve mensaje, pero algo cambió, sin duda, no en la relación, en el cuerpo, en la forma en que volvía a mí misma. No deprisa, no con ansiedad, sino como si comprobara con cuidado. ¿De verdad sigo aquí? ¿Hay en mí un lugar donde simplemente hay calma? La mañana fue tranquila. Me desperté antes que la alarma, cuando la ventana aún era de un gris desvaído. El aire en la habitación estaba denso, como si se hubiera quedado quieto con los pensamientos de la noche. Desde la cocina llegaba un sonido familiar, el molinillo de café. Julián siempre se despierta primero. Se mueve con precisión, con gestos medidos. No hay caos en él, solo orden y prudencia. Desayunamos en silencio. David murmuraba algo sobre el colegio, pasando diapositivas en su tablet. Hoy tenía una presentación sobre los Andes. Julián pasaba algo en su teléfono. De vez en cuando miraba el reloj. No tenía prisa, pero apuraba por dentro. Se notaba en cómo recogía sus cosas. Rápido, sin mirar, sin detenerse. Hoy iré otra vez a la escuela de fotografía, dije, sirviendo el té. Tengo que llevar los catálogos. La exposición es la próxima semana. ¿Con Ramón? Preguntó él sin sospecha, como si solo quisiera registrar el dato. Él también estará, probablemente. Estarán todos. Asintió. No estuvo de acuerdo, no aprobó, solo lo aceptó. Después del desayuno, Julián se alistó y se fue. Cerró la puerta con cuidado, casi sin ruido. Yo me quedé sola en la cocina, los platos en el fregadero, migas en la mesa, la luz de la mañana extendiéndose sobre las baldosas. Todo el día se sintió como ver una película antigua en avance rápido. Llamadas, correcciones,
fechas límite. La gente me hablaba, pedía cosas, prometía otras, pero mi cabeza giraba en otra órbita. Una y otra vez volvía a esas pocas palabras. Gracias a ti. Abrí varias veces nuestro chat, no para escribir, solo para mirar. Esas palabras no eran una confesión, ni el inicio de algo, pero tocaron un lugar dentro de mí que llevaba mucho tiempo intacto. Y ahí algo se movió. Más tarde, cuando el día ya se inclinaba hacia la noche, volví a casa. Cansada, pero no vacía. Julián ya estaba allí. Estaba sentado con la laptop en la sala, con auriculares. Su rostro, concentrado, pero no duro, como una piedra que ha estado mucho tiempo en la orilla, algo suavizada, algo resignada. ¿Cómo estuvo el día?, preguntó, sin quitarse los auriculares. Normal. ¿Y el tuyo? Estable. 2 personas menos, 2 informes más. Fue nuestro intercambio habitual. Segundo, pero no frío. Como pan tostado de más, aún comestible, pero ya sin sabor. Después de la cena, nos quedamos los dos en la cocina. Yo con mi té, él con la laptop. No hablábamos. Solo respirábamos en el mismo espacio. En un momento se quitó los auriculares. Me miró, un poco más de lo habitual. Has cambiado últimamente, dijo. No de forma radical, pero te ves distinta. ¿Y eso es bueno?, pregunté, sin desviar la mirada. Es verdad, y yo siempre le tengo miedo a los cambios, incluso a los buenos. No supe qué responder, pero tampoco hacía falta. En su voz no había reproche, solo un intento suave de quedarse cerca, incluso si ya no sabía dónde exactamente comenzaba el cerca. Volvió a su laptop. Yo me quedé en mi silencio de té. No le escribí a Ramón esa noche, no porque me contuviera, sino porque no había nada que fuera necesario decir. Ya sabía que él estaba, que ese breve intercambio no fue un error, fue un puente, aunque aún estuviéramos parados en orillas distintas. El miércoles, cerca del anochecer, llegó un mensaje. Estamos con el perro en el malecón, sin rumbo. Si tienes tiempo, únete. Me vestí sin apuro, no como para una cita, como para algo conocido que no hace falta definir. Jeans, chaqueta, botas. No me miré al espejo, no revisé el peinado. Pero en la bolsa, una taza térmica con té, de melisa, con limón. Él esperaba junto al banco viejo. El perro yacía a su lado. Ramón me vio desde lejos, pero no saludó con la mano. Solo se puso de pie. Su postura era la de siempre, ni erguida, ni encorvada, como quien siempre está presente en el momento, pero no intenta retenerlo. Caminábamos despacio. El malecón estaba casi vacío. No sabía si vendrías. Yo tampoco estaba segura, pero viniste. Tenía ganas, solo no sabía cómo sería, tal como es, y eso está bien. Asintió, y volvimos a quedarnos en silencio. No necesitaba instrucciones para caminar a su lado. El ritmo era compartido, los pasos no se chocaban. De forma natural íbamos en sintonía, sin forzar, simplemente estábamos. «Sabes», dijo él, «estoy acostumbrado a ser el que desaparece primero, porque es más fácil, porque así no hay que enfrentarse a lo que queda. Y yo estoy acostumbrada a ser la que no se nota hasta que se va. Y entonces ya es tarde». Sonrió. Sus ojos estaban cálidos, pero no blandos. Tenían algo rayado, como si alguien una vez los hubiera mirado desde adentro y hubiera dejado una marca. «Me siento bien contigo», dijo. «No es perfecto, no es todo encajó, solo bien. Y resulta que eso también da miedo». «Y yo contigo», respondí. «Y justamente por eso vine despacio. ¿Para no asustarlo? Para no inventar de más». Nos detuvimos junto a la baranda. El agua estaba tranquila, quebrada por la luz de las farolas. Él no me tocó, pero yo sentía que en ese no tocar
había más que en cualquier gesto. Si todo quedara así, como está ahora, empecé a decir, pero no terminé. Ya sería más de lo que jamás tuve, dijo él en voz baja. No supe qué responder, y no hacía falta. Volvimos caminando juntos hasta el final de la calle, allí donde nuestros caminos se separaban. Él no ofreció acompañarme. Yo no pregunté si quería quedarse, pero cuando ya me alejaba, escuché, Amaya, me giré. Eres muy silenciosa cuando estás feliz. Solo asentí con la cabeza, porque sabía, esta vez el silencio también era mi respuesta. Esa noche, cuando todo aún pendía de un hilo delgado de silencio, de pronto recordé que Ramón había dejado su libreta en nuestra casa. Pequeña, de tapa negra, algo gastada. Siempre la llevaba consigo. No era un diario, más bien un cuaderno de campo. Notas, frases ajenas, fragmentos de clima. La vi en la repisa junto a la ventana, mientras buscaba unos recibos, y enseguida le escribí. Te dejaste tu cuaderno acá. Si lo necesitas, puedo llevártelo. Respondió a los pocos minutos. Estoy en casa. Si te viene bien, podés pasarlo a dejar. No lo dudé mucho. Afuera llovía, de esa lluvia pareja, sin emoción, como si alguien vertiera agua desde un colador. Me puse el abrigo, agarré la libreta y salí. No por el cuaderno, y no por conveniencia, sino porque necesitaba estar allí donde una puede ser, sin presión, sin forma, donde no te examinan, no te formulan. Él me recibió en la puerta, con una camisa de estar por casa, descalzo, el cabello aún algo húmedo, como si recién hubiera salido de la ducha y no se apurara por secarse. La casa olía a jengibre y té. Pasá. Espero que no pensabas solo tirar el cuaderno y salir corriendo. Bueno, si no me echas, me quedo a tomar un té. Nos sentamos junto a la ventana. El té estaba caliente, áspero. La lluvia tras el vidrio, constante, como una música de fondo. Hoy estás distinta, dijo él, sin mirarme de frente. Tranquila, o cansada, tal vez ambas. Simplemente dejé de intentar convencerme de que todo está bajo control. Porque no lo está. Y en eso hay algo extrañamente correcto. Asintió. No comentó nada. Tomé un sorbo. El té me quemó la lengua, pero no quería dejar de tomarlo. Aprendí una habilidad nueva, agregué. Sentir cuándo es mejor callar, y no por miedo, sino por respeto al silencio. Entonces Ramón me miró de una forma completamente distinta, no como alguien que quiere entender, sino como alguien que ya se entendió, y por eso no da miedo acercarse. Y justo en ese momento, no como decisión, no como paso, me tocó la cara, suavemente, ligeramente. Lo miré. No buscábamos confirmación, solo estábamos. Y entonces, el beso sucedió. Lento, inseguro, un poco inesperado, incluso para nosotros mismos. No había pasión, ni, a partir de ahora, todo cambiará. Solo había una cosa, dejar de retener lo que ya había brotado por dentro. Después de eso, nos quedamos en silencio un buen rato. La lluvia seguía golpeando la ventana. Él puso la libreta sobre la mesa y yo apenas rocé su tapa con los dedos. No sé qué viene después, dije, apenas oyéndome a mí misma. No te pido que lo sepas. Solo quiero que estés, cuando estés. Y eso fue suficiente. En esa habitación donde olía a té, y dos adultos no jugaban a definamos esto. Por primera vez en muchos años, no pensé en consecuencias. Simplemente estaba. Y eso ya era más de lo que me había permitido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, me desperté antes que todos. El departamento estaba en silencio, como un museo antes de abrir, los objetos en su lugar, las cortinas aún sin dejar pasar la luz del día, y hasta la tetera, imaginariamente callada. Me senté al borde de la cama y miré largo rato la pared de enfrente. No algo en particular, solo miraba, como si quisiera verme desde afuera.
a otra, tal vez más honesta. Julián aún dormía. Su respiración era pareja, apenas audible. Dormía como siempre, un poco de costado, la mano bajo la almohada. Tranquilo, quizás demasiado. En él no había ansiedad, y tal vez eso era lo que más me inquietaba. Estaba acostada junto a él, pero no con él. En mi cabeza seguía resonando la frase de Ramón. No te pido que lo sepas, solo quiero que estés, cuando estés. Esas palabras no se iban, no exigían nada, pero tampoco desaparecían. En la cocina preparé el desayuno, en automático, café, tostadas, yogur. David apareció descalzo, soñoliento, con la marca de la almohada en la cara. ¿Podemos no hablar hasta las 9? Dijo, porque aún no me convenzo de que este día existe. Bien, respondí, pero ya hice café. Esa es una prueba. Sonrió, sin abrir del todo los ojos. Cuando terminamos de desayunar y Julián salió de la ducha, nos quedamos los dos en la cocina. Sirvió su segunda taza, se sentó frente a mí. Me observaba mientras yo limpiaba la mesa. Sabía, algo había notado, pero no preguntaba nada. ¿Todo bien?, preguntó finalmente. Me quedé un segundo congelada con la servilleta en la mano. Sí, solo estoy un poco cansada. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. Era esa respuesta que se da cuando no estás lista para empezar una frase con «Ya no sé quién soy aquí». Asintió. Tomó un sorbo. Miró por la ventana. Ambos sabíamos que algo había cambiado, pero ninguno de los dos tenía palabras para nombrarlo, sin destruir del todo lo que aún se sostenía. Observaba cómo él se descongelaba para un nuevo día. Se ponía la camisa, tomaba las llaves, decía «vuelvo después de las 6», me daba un beso rápido en la mejilla. Y en ese momento pensé, quizá ya no podré decirle la verdad, no porque me dé vergüenza, sino porque la verdad ya se volvió silencio. Y cuando algo se convierte en silencio, es mucho más difícil volver atrás de lo que parece. Me quedé sola en la cocina. Al lado, el teléfono. Callaba, como yo. La noche comenzaba tranquila. David se quedó dormido con un libro sobre el pecho, sin terminar el capítulo. Le saqué la manta de encima, apagué la luz de noche y cerré la puerta con el mayor cuidado posible. En la cocina, Julián buscaba algo en un cajón, como si intentara encontrar no un objeto, sino una explicación. Pasé junto a él hacia el fregadero. El agua corría lentamente y el aire entre nosotros, aún más lento. «Llegaste tarde hoy», dijo, sin pregunta, sin tono. «Hubo mucho trabajo», respondí. «¿Los catálogos?» «Y una reunión con los organizadores. La ciudad siempre quiere algo». «¿Y tú siempre se lo das?» Me giré bruscamente. Su mirada era firme, no dura, pero ya no blanda. En ella ya no estaba el hombre que convivía conmigo por costumbre. Estaba una persona que por fin había oído algo dentro de sí mismo. «¿Qué estás tratando de decir?» «Que no soy idiota». Su voz no se alzó, pero había densidad en ella. «Veo cómo cambias. No desde ayer. Te siento alejándote, no hacia otra persona, sino hacia otro mundo. No es ninguna novedad. Hace tiempo que no estamos cerca. Solo estamos juntos». Eso lo acepté, hasta cierto punto. Pero ahora... Apartó la vista un segundo. Inhaló. «Ahora veo que entre nosotros hay un tercero». No respondí de inmediato. Algo se encendió dentro. No culpa, no miedo, sino confusión, como si alguien te golpeara en la oscuridad. No hay un tercero, hay una yo a quien no notaste hasta que se volvió diferente. ¿Y yo qué? ¿No estaba a tu lado? Estabas, pero cada vez más como un espectador, como alguien que no quiere intervenir, para no romper nada. Pero ya está roto, Julián. El silencio se tensó entre nosotros
como vidrio resquebrajado, y ya no me escondía de él. No sé si todavía somos nosotros, pero sé que no puedo seguir viviendo como si no existiéramos. Se levantó, caminó hacia la ventana, miró la oscuridad. Me sería más fácil si simplemente dijeras que se acabó, que gritaras, te enojaras, rompieras algo. Pero hablas en voz baja, y por eso duele más. No dije nada. Por primera vez en mucho tiempo, no buscaba justificarme, porque entendía, la verdad no se justifica, se reconoce o se esconde, y nosotros ya no podíamos esconderla. Cuando me quedé sola, la cocina quedó en silencio, pero no vacía. Por primera vez, el silencio no estaba entre nosotros, sino dentro de mí, y ya no pedía nada, solo estaba. Pasaron varias semanas. Todo seguía, como una taza rota pegada de nuevo. Parece entera, pero ya nadie la usa. Julián y yo no discutíamos. David no hacía preguntas de más, y yo simplemente estaba. No del todo, pero más que antes. A Ramón no lo vi después de aquella noche, no porque no quisiéramos, sino porque querer se volvió algo peligroso. Después del beso, todo habló dentro de mí, pero no sobre nosotros, sino sobre mí. Entendí que si iba hacia donde era fácil, cálido y honesto, ya no podría volver. Él no escribió, y yo tampoco. No por enojo, por respeto a la distancia que ambos elegimos. Con Julián seguíamos viviendo juntos, pero sin él, juntos. En un momento, él dijo, si decides irte, solo dímelo. No te voy a retener, pero te pido, decilo en voz alta. No le respondí entonces, pero su frase quedó en mí, como una ventana que se podrá abrir desde adentro, si hay fuerzas para eso. Una noche salí de casa. Fui al mar, allí donde siempre se respira mejor. Me senté en un banco, estaba quieto. Le escribí a Ramón, no vamos a seguir con esto, pero eso no quita valor a lo que fue, solo que no puedo irme de alguien, hacia alguien. Primero tengo que estar sola, completamente, y por primera vez, no estar perdida. Él respondió una hora después. Muy simple. Gracias por decirlo. Estoy cerca, aunque ya no al lado. Leí el mensaje y entendí. Esto no era el final de una historia de amor. Era el final del tiempo en que me escondía detrás de los demás para no escucharme a mí misma. No me fui de casa al día siguiente. No hice la maleta. No dije nada importante. Pero por primera vez en mucho tiempo me senté frente a Julián en la cocina y no miré a través de él, sino en él. Y dije, aún no sé cómo hacerlo bien, pero quiero empezar por la verdad. Y eso fue más que cualquier decisión. Fue el comienzo del verdadero después.